Quiero compartir contigo una historia de asilo tan improbable, tan contra todo pronóstico, que incluso yo, con todos mis años de experiencia en derecho de asilo, quedé verdaderamente impactado. Esto es prácticamente un milagro de asilo, una historia de éxito del tipo que es increíblemente rara. Durante mi tiempo como oficial de asilo nunca vi nada parecido y no tengo conocimiento de otros abogados que ya hayan logrado lo que te voy a contar hoy. Y creo que este estudio de caso te va a dar esperanza. Si eres alguien que actualmente tiene estatus migratorio legal, incluyendo estatus de protección temporal y estatus de turista, y estás preocupado por la entrevista de asilo que eventualmente vas a tener con UCIS. Voy a explicar por qué hay más esperanza de lo que podrías pensar para tu caso de asilo. Y empezamos ahora mismo. Soy Brian Manning y solía ser un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora como abogado de asilo ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Déjeme saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás considerando aplicar. Y bueno, especialmente me gustaría saber de ti si has estado esperando una entrevista de asilo por múltiples años. Déjame saber cuánto tiempo has estado esperando. Hoy estamos haciendo un estudio de caso que demuestra que incluso cuando toda esperanza parece perdida, todavía puede haber un camino hacia el éxito. Vamos a explorar el desafiante y a menudo frustrante proceso de luchar por el asilo después de recibir un aviso de intención de denegar y luego una denegación final de UCIS. Verás, aunque es extremadamente difícil, a veces puedes ganar tu caso de asilo cuando enfrentas estas probabilidades muy bajas. Esto se trata de cómo mi firma de abogados realmente tuvo éxito con lo que se llama una moción para reconsiderar. Esto es tan raro que, en todo mi tiempo como oficial de asilo en UCIS, no creo haber visto nunca que alguien intentara presentar una de estas. Primero, repasemos rápidamente cómo funciona típicamente el proceso cuando obtienes una decisión negativa de UCIS. Ellos miran tu estatus migratorio en el momento exacto en que están tomando esa decisión negativa. Más comúnmente, las personas no tienen estatus migratorio válido en ese momento. Su estatus de turista podría haber expirado hace mucho tiempo, o cualquiera que fuera su estatus, ya no lo tienen. Cuando eso sucede, UCIS envía tu caso a un tribunal de inmigración, colocándote en procedimientos de deportación. UCIS intenta presentar esto como algo diferente a una denegación, haciendo esfuerzos para caracterizarlo como una remisión. Pero seamos claros, es efectivamente una denegación porque han concluido que no calificas para asilo, y el gobierno ahora está trabajando activamente para deportarte. Aunque si obtienes otra oportunidad para presentar tu caso ante un juez de inmigración, es una situación seria porque el gobierno está trabajando activamente para removerte de los Estados Unidos, y estás un paso más cerca de la deportación. Sin embargo, el proceso es diferente si todavía tienes estatus migratorio válido en el momento en que UCIS toma una decisión negativa después de tu entrevista de asilo afirmativo. En tales casos, UCIS emite lo que se llama un aviso de intención de denegar, o NOID, como se le llama comúnmente, por sus iniciales en inglés. Esta carta NOID típicamente describe, al menos con cierto detalle, el razonamiento del oficial sobre por qué creen que no calificas para asilo. Ahora, estos NOIDs generalmente no son muy detallados. A menudo proporcionan un breve resumen de tu testimonio en la entrevista y luego intentan aplicar esos hechos a la ley. Frustrantemente, estas cartas se generan frecuentemente a partir de una plantilla de copiar y pegar, y a veces olvidan actualizar información de versiones anteriores. Esto puede llevar a recibir un NOID con información de otras personas o declaraciones sin sentido. Tienes 16 días desde la fecha en la carta NOID para responder por escrito e intentar cambiar su opinión. Esto se llama una refutación, y es una tarea extremadamente difícil. Yo estimaría que las probabilidades de éxito son probablemente menos del 5%. Sin embargo, hemos tenido éxito reciente en los últimos meses, con 3 de estas refutaciones siendo aprobadas. Así que si obtienes un NOID, solo debes saber que hay esperanza, pero necesitas actuar rápido. Deberías contactar a un abogado de asilo inmediatamente porque el plazo para responder es corto. Recuerda, solo tienes 16 días, y se requiere mucho trabajo para producir el tipo de argumento que tiene incluso una remota posibilidad de ser exitoso. En la refutación, estás haciendo argumentos legales demostrando por qué el oficial cometió errores en su razonamiento y conclusión. Es desafiante porque los oficiales y sus supervisores son naturalmente reacios a admitir errores, pero no es imposible.
Como mencioné, hemos logrado éxito con estas algunas veces recientemente. Por cierto, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, entonces asegúrate de presionar el botón de suscribirse y la notificación de campana para que no te pierdas las ideas que comparto en este canal. Ok, entonces después de que envías tu refutación escrita, o si el periodo de 16 días transcurre sin respuesta, UCIS emitirá una denegación final automática. Si envías una refutación, la considerarán para ver si has cambiado sus mentes. Si tienes éxito, otorgarán tu asilo, pero si no, emiten lo que se llama una denegación final. La carta de denegación final generalmente es menos detallada que el NOID, ofreciendo solo una o dos oraciones resumiendo por qué creen que el solicitante no es elegible para asilo. Esencialmente dice, no cambiaste nuestras mentes. La mayoría de los abogados de inmigración, e incluso muchos solicitantes de asilo, no saben esto, pero hay efectivamente una forma de apelar una denegación final. Pero antes de que te hable sobre eso, necesitas saber sobre los posibles resultados al recibir una denegación final. Cuando recibes una denegación final, no eres enviado al Tribunal de Inmigración. En cierto sentido, esto es bueno porque no eres colocado en procedimientos de deportación. En cambio, continúas con tu estatus migratorio actual, cualquiera que sea. Actualmente, muchos solicitantes de asilo tienen estatus de protección temporal, o TPS, que cuenta como estatus válido. Entonces, muchas personas están recibiendo NOIDs y luego denegaciones finales mientras mantienen su TPS. Simplemente continuarían con su TPS. El problema es que el TPS es temporal y eventualmente terminará. Muchas, si no la mayoría, de las personas con TPS están en riesgo de perderlo inminentemente debido a posibles cambios de política por parte de la administración Trump. Cuando el TPS termine, estas personas probablemente serán colocadas en procedimientos de deportación. Sin embargo, su reclamo de asilo habrá desaparecido efectivamente. Porque fue completamente adjudicado por UCIS, el juez de inmigración casi seguramente no lo reconsiderará. Esto los deja sin una defensa fuerte en el Tribunal de Inmigración, aumentando su riesgo de una orden de deportación. Las apuestas son increíblemente altas aquí. Es frustrante para muchos que, si supieran que venía una decisión negativa, preferirían no tener estatus legal en el momento de la decisión de su entrevista con UCIS. Preferirían ser colocados en procedimientos de deportación para seguir persiguiendo su reclamo de asilo, en lugar de recibir una denegación final, que típicamente significa que su reclamo de asilo está absolutamente terminado, sin segunda oportunidad. Sin embargo, hay una segunda oportunidad raramente conocida. La mayoría de los abogados de inmigración desconocen esto, pero el Manual de Procedimientos de Asilo Afirmativo, o AAPM, por sus siglas en inglés, describe un proceso para una moción para reconsiderar. El AAPM es el libro de reglas de procedimiento para cómo opera la oficina de asilo. Permite una moción para reconsiderar, que básicamente significa que, si puedes convencer al director de la oficina de asilo de que el oficial que tomó la decisión cometió un error atroz, reconsiderarán el caso. Si tu moción para reconsiderar es otorgada, no significa que te hayan otorgado asilo. Simplemente significa que han acordado reexaminar el caso más de cerca, para determinar si hubo un error atroz en la decisión inicial. A veces, podrían llamar al solicitante de vuelta para otra entrevista. Otras veces simplemente revisarán el expediente existente, incluyendo las notas del oficial, su evaluación escrita detallando el razonamiento del oficial y toda la evidencia y escritos legales presentados por el abogado del solicitante. En el caso de nuestro cliente, un nacional venezolano cuya identidad mantenemos privada por preocupaciones de privacidad, construimos un caso inicial bastante fuerte. Antes de su entrevista, presentamos un escrito legal completo, una declaración detallada y evidencia adicional. Compilamos todo esto en lo que llamamos nuestra hoja de ruta del asilo, que está diseñada para guiar claramente al oficial hacia una aprobación. Después de que nuestro cliente recibió un NOID, presentamos una refutación, diseccionando meticulosamente el razonamiento defectuoso del oficial. El razonamiento en este NOID particular era de hecho especioso y muy defectuoso. Argumentamos punto por punto, demostrando por qué las conclusiones eran incorrectas e inconsistentes con la ley. A pesar de nuestros sólidos argumentos, no tuvimos éxito en esa etapa. Nuestro cliente recibió una denegación final. Sin embargo, luego presentamos una moción para reconsiderar, como se contempla en el AAPM para casos de error atroz. Ahora, generalmente, no ofrezco esto como una opción a nuestros clientes, ya que las posibilidades de éxito son tan bajas que generalmente simplemente no tiene sentido. Pero si creo que hay al menos alguna oportunidad de éxito, puedo abordarlo con el cliente y decirle, mira, casi seguramente no vas a ganar esto, aunque creemos que deberías,
casi seguramente no lo harás, porque así es como es UCIS. Pero si quieres que sigamos adelante con esto, podemos. Para estar seguros, solo ofrecemos esto en casos raros, pero este fue uno de ellos. Para darte una idea de los hechos reales subyacentes en este caso, y para entender por qué creíamos que había al menos alguna oportunidad de éxito, es crucial saber que, aunque este era lo que yo caracterizaría como un caso bastante fuerte, no era un caso abrumadoramente fuerte en términos de los hechos. En nuestra moción para reconsiderar, argumentamos que la denegación final representaba un error atroz porque no proporcionó ningún razonamiento real. En cambio, usando una palabra de marcador de posición, razones. Esto no fue solo un descuido menor, fue tan negligente como para ser ofensivo. Este campo de razones es una sección en la plantilla con la que el oficial estaba trabajando, donde se supone que deben escribir un párrafo o dos explicando sus razones específicas de por qué nuestra refutación no logró convencerlos. Se requiere que el oficial explique su razonamiento aquí, pero en cambio simplemente dejaron la palabra razones en el documento final. Este nivel de incompetencia es impactante, no solo que un oficial produjo tal documento, sino también que su jefe, un oficial de asilo supervisor, aprobó esta decisión. Se supone que deben haberlo leído y aprobado, y claramente no prestaron suficiente atención para detectar este error vergonzoso. Esta falta de hacer el análisis adecuado viola los propios procedimientos de UCIS que requieren decisiones razonadas, así como los principios de derecho administrativo que ordenan a las agencias considerar todos los aspectos importantes de un caso. La denegación también ignoró los argumentos legales detallados que habíamos hecho en nuestra refutación del NOID. En nuestra moción para reconsiderar, destacamos 3 errores clave en la evaluación inicial de UCIS, en los que ya habíamos profundizado en nuestra refutación. Primero, el oficial concluyó incorrectamente que el secuestro del cliente por agentes de inteligencia venezolanos, quienes le apuntaron con un arma a la cabeza y amenazaron su vida, no constituía persecución. Esto contradijo directamente los propios materiales de capacitación de UCIS, que reconocen explícitamente tales amenazas e intimidación psicológica como persecución. Segundo, el NOID erróneamente no reconoció evidencia que indicaba interés o seguimiento continuo del gobierno hacia el cliente, incluso mientras intentaban salir de su país. El oficial estaba esencialmente tratando de decir, oye, pudiste salir de tu país y pasaste por inmigración al hacerlo, donde definitivamente habrían revisado tu identidad. Si realmente quisieran hacerte daño, podrían haberlo hecho, pero eligieron no hacerlo. El hecho de que pudieras pasar sin problemas debe significar que realmente no les importas, no quieren hacerte daño. El oficial estaba afirmando como un hecho que no pasó nada cuando el cliente salió de su país, cuando de hecho el cliente sí tuvo un problema en el aeropuerto, algo que discutieron en su declaración y en su testimonio en su entrevista, y el oficial simplemente ignoró este hecho crucial en el NOID. Tercero, la conclusión del NOID de que solo los líderes de oposición de alto perfil enfrentaban persecución en Venezuela era defectuosa, ya que la extensa evidencia de condiciones del país mostraba que, de hecho, la mayoría de aquellos sujetos a arrestos y desapariciones forzadas no eran políticos con un perfil público conocido. Verás, a los oficiales de asilo les encanta seleccionar información que apoya su conclusión predeterminada. En casos de Venezuela, a menudo señalan el hecho de que los políticos de alto perfil han sido objetivos de daño, y luego concluyen que porque no eres un político o figura de oposición de alto perfil, entonces no debes estar en riesgo. Este argumento es lógicamente defectuoso, y de hecho, hay mucha información sobre las condiciones del país que sugiere que no son solo las personas de oposición de alto perfil las que están siendo objetivos de daño. De hecho, es la oposición de bajo nivel de todo tipo. Y eso es algo en lo que mi firma de abogados es realmente buena. Somos buenos para encontrar esta información de condiciones del país para realmente ayudarnos a hacer los argumentos legales más fuertes posibles. Y en este caso, definitivamente teníamos ese tipo de información. Era claro que el oficial de asilo simplemente había ignorado la información que proporcionamos a este efecto a través de informes de condiciones del país y la discusión que incluimos en nuestro escrito legal. Ok. En nuestra moción para reconsiderar, le pedimos al director de la oficina de asilo que considerara estos puntos así como los diversos argumentos que habíamos hecho en nuestra refutación, que fueron claramente ignorados por el oficial. Para ser honesto, no tenía grandes esperanzas de éxito. Simplemente no es el tipo de cosa con la que normalmente puedes ganar con UCIS. Pero entonces, recientemente, recibimos la aprobación del asilo. Esto significa que los convencimos a través de nuestra moción para reconsiderar de que simplemente estaban equivocados.
no solo un poco equivocados, sino que habían cometido un error enorme y atroz. Cumplimos con ese alto estándar, demostrando completamente, a través de nuestro razonamiento y escritura legal, por qué la decisión del oficial era patentemente incorrecta. Hablando factualmente, este era un caso bastante fuerte. Pensé que había una muy buena probabilidad de que sería aprobado inicialmente, antes de la entrevista, pero no era un caso abrumadoramente fuerte. No era un caso claro, una situación de 99% seguro de que este caso ganará. Había un daño pasado significativo, pero no era increíblemente severo. Había un nexo claro con un motivo protegido, pero si el daño pasado era lo suficientemente severo como para constituir persecución, y si la persona todavía estaba en grave riesgo después de muchos años de haber salido de Venezuela, también era probablemente una pregunta abierta, o al menos una que estaba en debate, pero con argumentos sólidos y un tremendo esfuerzo de mi personal, lo logramos. Este es un mensaje para todos ustedes que tienen estatus migratorio legal, incluyendo estatus de protección temporal, y reciben una denegación final de UCIS. Vale la pena discutir con un abogado de inmigración si hay un argumento decente para hacer sobre un error atroz que justifique pedir al director de la oficina de asilo que intervenga y reexamine su caso, potencialmente revocando la denegación. Pero tienen que actuar rápido. El AAPM establece un plazo de 30 días desde la fecha de la denegación final en el que deben presentar una moción para reconsiderar. Y debo enfatizar nuevamente que las posibilidades de éxito son extremadamente bajas, incluso con un caso bastante fuerte como este, donde teníamos argumentos sólidos. Incluso en casos que yo caracterizaría como fuertes, las posibilidades de finalmente tener éxito una vez que llegas a la etapa de moción para reconsiderar, después de recibir una denegación final, son muy bajas. Menos del 5%, tengo que imaginar. Pero como prueba este caso, todavía puede haber esperanza incluso cuando enfrentas probabilidades muy bajas. Si recibes una denegación final y estás convencido de que simplemente es la decisión equivocada, entonces sí, tiene sentido comunicarte con un abogado de asilo de inmediato. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. Ese número es 713-909-0401. Recuerda, ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde vivas. Llámanos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo, para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje de asilo.